agradecido por la invitación. Eh, Creo que primero agradecer la buena presentación de Katia. Al comienzo me deja un trabajo más o menos avanzado y la introducción que hizo Alberto también nos deja un trabajo de presentación. Y primero señalar que nosotros tenemos acá un panel que es un poco excepcionalísimo en Latinoamérica, porque está precisamente Costa Rica, Uruguay y Chile, que siempre han sido, digamos, los mejores de la clase en materia democrática desde los retornos a las democracias en Uruguay, Chile y bueno, Costa Rica tiene una historia un poco diferente, pero tenemos aquí, entonces ya tenemos que dar una nota de preocupación y saber lo que viene cuando probablemente desde Costa Rica, desde Uruguay, desde Chile vamos a decir, tenemos amenaza a la democracia, tenemos la democracia con ciertas amenazas que son presentes y tenemos que hablar de esa amenaza como este fenómeno mundial, digamos, del descrédito. Yo no diría el descrédito de la democracia, sino que el descrédito de la democracia sustancial, como bien decía Albert. La democracia formal goza de buena salud, las elecciones, de hecho, se han convertido en un instrumento bastante atractivo para los extremos, para los populismos, para los liderazgos autoritarios. Y eso yo creo que viene de la mano un poco del desprestigio de nuestras instituciones, de los que representamos nosotros acá, que son los parlamentos, que en general en el mundo han sufrido una serie de desprestigios, de decir, pucha, los parlamentos son lentos, los parlamentos son ineficientes, no son ejecutivos, se dedican solo a conversar y no solucionan los problemas, y bueno, el discurso que tienen, o sea, yo lo personifico, digamos, creo que tuvimos un ejemplo reciente, que es Nayib Bukele entrando con militares al Congreso en El Salvador, o sea, para decir, denunciar que el Congreso eran un montón de corruptos, partidistas, que se dedicaban a hablar y a hacer, no ayudar a la gente. Yo creo que eso es un fenómeno que es mundial, este desprestigio parlamentario, y un poco cultivado por los líderes, diría, autoritarios populistas, que además es muy interesante como en Latinoamérica y en el mundo hoy teníamos olas, decíamos una ola conservadora, una ola roja. Hoy día vemos que la ola populista abarca desde la extrema derecha, la extrema izquierda, hasta lo que yo llamo la asepsia total política de algunos líderes que reniegan de su propio estatus de político. Por ejemplo, el señor Bukele es bastante claro, digamos, en entender eso, de que él dice que él no es de izquierda ni de derecha, es un poco, pero es un populismo, digamos, sin denominación. Y la pregunta que yo me hago es por qué se da esta crítica tan avisada, generalmente, bueno, vamos a dejar fuera a las cortes, a los poderes judiciales, en los parlamentos. ¿Por qué esa crítica? Porque finalmente los parlamentos son los lugares donde se ejerce la oposición política. O sea, el Ejecutivo es de mayorías, digamos, la mayoría que gobierna, arma un gobierno, lo forma, pero el Parlamento, los parlamentos en general tenemos funciones, aparte de legislativas, de fiscalización, son el foro político por excelencia. Entonces obviamente un lugar donde un liderazgo que trata de mostrarse incontestable, que sea la representación real del pueblo, digamos, que eso es lo que tienen como etos estos liderazgos, finalmente va a ser una amenaza. Entonces, obviamente cuando un parlamento decide, por ejemplo, bloquear una ley que puede tener elementos, por ejemplo, de violación de los derechos humanos, o hacer indicaciones a un presupuesto que sabemos que va a ir a corrupción, porque estos liderazgos populistas generalmente hablan de pureza, digamos, de transparencia total, de que ellos son una clase distinta, pero generalmente se forman círculos de corrupción en torno, porque bueno, como el Estado, ellos representan al pueblo, entonces este dinero que se tiene que usar para que el pueblo pueda reelegirse, digamos. Entonces tenemos esta serie de problemas que hacen este desprestigio. Dicho eso, bueno, yo quería también contarles que yo, mi tesis doctoral es sobre autoritarismo, entonces estoy en un tema que me gusta mucho, no es que me guste el autoritarismo, pero estudiar un poco cómo poder controlar este fenómeno y por qué ocurre. Y yo veo que en los gobiernos, al final voy a hablar un poco de Chile, quiero hablar un poco en general de la idea misma. Yo creo que las amenazas son bastante globales, pero en Latinoamérica yo creo que las tenemos bastante claras. Y yo creo que ahí hay varios problemas que yo veo. Uno, tenemos hoy día una situación que es un caldo cultivo para el autoritarismo, para las posiciones extremas. Y nosotros lo vimos en Chile el domingo. Al final les voy a hablar de eso, un poco de la realidad que se dio en Chile el domingo que tuvimos elecciones.
Pero es que estamos en una crisis migratoria latinoamericana causada por el régimen venezolano, pero causado también por la realidad política que vivimos hoy día. Vemos la guerra, algo en un mundo globalizado, algo tan lejano como una guerra en Ucrania, que podría hace años haber dicho que tiene que ver esto con Latinoamérica, provocó una crisis inflacionaria, tenemos una crisis económica enorme, donde en todos nuestros países han aumentado los precios, los sueldos no pueden subir a la misma velocidad, entonces eso genera un problema, y probablemente nuestros tres países son los que tenemos la situación más salvada desde el punto de vista económico que los demás amigos del vecindario, que tiene situaciones bastante más dramáticas y que han llevado a una migración total, porque la migración venezolana es causada por el régimen de Maduro, pero la mayoría no es migración política, es una migración más bien económica que vino causada por la crisis grave que quebró su economía el gobierno de presidente Maduro y hizo que las personas escaparan. Tal vez las primeras olas eran gente que se sentía amenazada políticamente. Yo me acuerdo que en Chile recibimos muchas personas en la embajada que después se asilaron en Chile o en otros lados. Pero la ola actual, que es la que ha afectado prácticamente a toda América, tiene que ver con eso. Y esa misma situación ha generado que haya una crisis de ese tipo. La crisis económica global también afecta, y obviamente es más fácil a un populista llegar a las mentes y los corazones de las personas cuando las personas no están en una situación cómoda, que es la de la mayoría del mundo ahora, que no estamos en una posición económica cómoda en general, porque los gastos han crecido, o sea, el precio del combustible, y eso genera el aumento de los costos globales, y eso genera este clima, y bueno, y finalmente la criminalidad, que sabemos que ha aumentado en todos lados, el poder de fuego, la misma globalización hace más fácil, o sea, cuando pasamos de que antes se transportaban en un puerto, no sé, 50 containers, ahora en el mismo puerto, en la misma hora que eran 50, ahora son 1050. La entrada de droga, armas, bastante más fácil, digamos. O sea, todavía tenemos ahí un problema de que el aumento del comercio global no supimos manejarlo también desde el punto de vista de la seguridad, y ha hecho que en países que eran relativamente tranquilos como el mío, hoy día ha aumentado la criminalidad de forma significativa, y nos dicen que el puerto de San Antonio, que está un poco cerca de donde yo vivo, yo soy diputado por la hermosa región de Valparaíso, es el puerto donde se trafica más cocaína del mundo. O sea, tenemos una situación ahí que es bastante complicada a nivel de seguridad, que se ha empeorado. O sea, hay países que ya, Alberto lo puede decir, la situación dramática de México y la situación que vivió Colombia hace años, pero hoy día la criminalidad llega un poco a todos los países. Y en Chile ha sido bastante significativa, y vemos que ahí también se convierte en estos tres elementos. Yo digo, el tema económico, el tema migratorio. La migración es muy fácil para sacar sentimientos xenófobos, los choques culturales, no solo por las Perdón, pérdidas, diputado, por la tienes diferencia en 30 el segundos trabajo. ya nada más. Ya, perdón, la pérdida del trabajo, y eso ha generado esta aparición de este autoritarismo. Quería terminar hablando de Chile, un poco muy corto. Nosotros vivimos el fenómeno. Todos estos cambios generaron que nosotros pasamos de que lo que yo veo un fenómeno de 2 años de esquizofrenia política, donde pasamos de un estallido social pidiendo una nueva constitución aprobada por el 80%, una convención constitucional después totalmente cargada. Yo soy un hombre de izquierda, pero esto estaba cargado un poco más a una izquierda mucho más radical y posiciones identitarias, el rechazo mayoritario en un plebiscito de lo que había sido aprobado por un 80% que se hiciera, después rechazado por el 62%, y hoy día un triunfo de la extrema derecha, no hablando de una nueva constitución, sino que hablando de estos temas, migraciones, seguridad. Entonces el discurso un poco, yo creo que tiene elementos comunes, que tiene que ver en este autoritarismo tecnocrático, yo diría, de esa capacidad del líder de cambiar todo, y lo vemos que eso lo dicen, y que tienen soluciones mágicas para todo. Entonces lo tienen la extrema derecha, la extrema izquierda. Vemos que los problemas, por ejemplo, la pobreza para ciertos sectores populistas de extrema izquierda se solucionan con soluciones fáciles, y los temas de seguridad para la extrema derecha se solucionan con soluciones que son mágicas. Creo que eso ha sido la gran amenaza de Latinoamérica, y creo que espacios como este, de que podamos conversar entre los distintos países. Soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de mi congreso. Creo que fortalece esta diplomacia, que puede ser interparlamentaria, fortalece las propias instituciones parlamentarias ante las amenazas que pueden tener. Así que
Con esto termino, me habría gustado decir muchas más cosas, pero ya tendremos la oportunidad y les agradezco mucho, Marcela, por la invitación y a Safe Democracy el trabajo que hacen.